El manga es el cómic japonés. Se considera en general que el manga como tal empieza con la obra del mangaka Osamu Tezuka, llamado en ocasiones padre del manga. Tezuka es el responsable de los primeros manga, como Astro Boy, Kimba el León Blanco o La Princesa Camaleiro. El manga empezó a convertirse en una forma artística y narrativa seguida por grandes masas de población, tanto dentro como fuera de Japón. Es entonces cuando, debido a su popularidad, surgen varios géneros de manga con patrones muy definidos, en los que destacan los siguientes tipos de manga: Kodomo para público infantil, Shounen para chicos adolescentes y jóvenes adultos, Shoujo para chicas adolescentes y jóvenes adultas, Seinen para hombres adultos, Yusei para mujeres adultas y Yaoi y Yuri cuando la temática trata de relaciones homosexuales entre hombres o mujeres respectivamente. Este vídeo se centrará en realizar un breve estudio comparativo sobre el shoujo y el shounen, sobre la cuestión de los discursos de género presentes en una y otra tipología de manga. Además, en este análisis prestará atención a las adaptaciones animadas de los manga, no solo por lo habitual que un manga popular acabe teniendo un anime, sino también por la traducción a este formato aumenta la difusión y por tanto la influencia de los discursos de la obra original. Los discursos que se dirigen de manera concreta a un género determinado llevan una clara y a veces muy poderosa carga ideológica. Donde realmente encontraremos grandes diferencias en los discursos de género presentes en estos tipos de manga será en la presencia y tratamiento de ciertos temas y tropos narrativos, de los que se señalarán algunos ejemplos a continuación. Se partirán todos los casos de una horquilla temporal que comenzará en los años 70 del siglo XX. A la altura de los años 70 es difícil encontrar historias shonen en las que haya trama amorosa, predominando la acción y las historias de amistad entre protagonistas, hombres en su mayoría. No obstante, sí encontraremos en el shoujo líneas argumentales amorosas. De este modo, si tomamos dos mangas diferentes de principios de los 70, como son la conocida Mazinger Z y La Rosa de Versalles, el tratamiento del romance en ambos casos no podría ser más diferente. Así, aunque en Mazinger Z el protagonista tiene un interés romántico en su compañera, la trama se centra sobre todo en los combates contra las fuerzas del malvado Dr. Hell. En cambio, en La Rosa de Versalles nos encontramos con la presencia como parte central de la historia de varias y sucesivas subtramas románticas que afectan a uno de sus protagonistas y personaje central del manga. En los años 80, el shonen como el famoso Saint Seiya, conocido en España como Los Caballeros del Zodiaco, se sigue en la misma línea apuntada anteriormente. Aunque existen varios personajes femeninos que hacen las de veces de interés romántico para algunos de los integrantes del grupo coral de protagonistas, lo que prima en la historia son las aventuras de los héroes destinados a combatir el mal, apoyándose en los principios de la camaradería y el honor. En cambio, si nos fijamos en un manga shoujo de los 80 del género Magical Girls, como puede ser Keami Mami, el ángel mágico, veremos que la situación no cambia. Aunque hay temas centrales más allá de las líneas argumentales románticas, en este caso la carrera musical de la protagonista, veremos que en la subtrama amorosa sigue ahí. En la década de los 90, la tónica apuntada se va a mantener. Siguiendo con el género de Magical Girls, en el muy popular shoujo Sailor Moon, veremos un peso importante de la trama romántica, particularmente que gira en torno a la protagonista. A pesar de tratarse de un manga de acción y donde prima la amistad dentro del grupo de heroínas que defienden la Tierra de múltiples amenazas. En comparación a Sailor Moon, un shonen como el popular Dragon Ball es significativamente por ajena a subtramas románticas, centrándose en cuestiones relativas al valor y a la superación de uno mismo, aparte de los combates de grupo que de los héroes que se enfrentan a los villanos que amenazan al mundo. Es interesante destacar que, a pesar de la ausencia casi total de romance, presenta a personajes que forman familias y tienen hijos que se incorporan a las luchas de sus padres. Íntimamente ligado al tema de las tramas románticas está en el manga la idea del matrimonio, un terreno en el que se observan semejanzas entre el shonen y el shoujo, aunque hay matices significativos. Tanto en el shonen como en el shoujo veremos que se da gran importancia al matrimonio. De hecho, dado que los y las protagonistas en ambos géneros suelen ser personajes jóvenes, no es raro encontrarse con que, cuando la trama evoluciona en esa dirección, aparezcan tanto en el shonen y en el shoujo matrimonios a edades relativamente tempranas. Esto, naturalmente, invita a hacer conexiones con las tradiciones nupciales japonesas, que a día de hoy aún se siguen dando gran peso al matrimonio en la juventud, particularmente en el caso de las mujeres. Así, el matrimonio con un fin último lo podemos ver en las protagonistas mujeres del manga shonen Naruto o el popular Bleach. En ambos casos, la mayoría de los personajes femeninos de la historia acaban casándose y teniendo hijos,
poniendo en duda si estos personajes continuarán desarrollándose en combate. Otra de las cuestiones que merecen atención es la cuestión de la representación de la corporalidad. Así, dentro del shoujo será común encontrar personajes masculinos de belleza sofisticada y atractiva, que tenderá a ser el interés romántico de la protagonista. Será habitual además que este personaje tenga algunas o todas las características de un bishounen, un arquetipo estético que implica cierto grado de androginia, que puede observarse por ejemplo en el caso de André Grandier de Oscar en La Rosa de Versalles. Por su parte, aunque en los shonen también pueden aparecer este tipo de chico guapo y en algunos casos incluso puede suponer la mayoría del reparto de personajes, como es el caso de los Caballeros del Zodiaco, pero por lo general en estos manga imperan los personajes masculinos de constitución exageradamente fuerte. Estos cuerpos hercúleos, aunque no siempre son la norma, son relativamente comunes y contrastan poderosamente con el tratamiento que se da a los personajes masculinos en el shoujo, donde encontramos un tipo de fisonomía de complexión más delgada. Por otra parte, todo esto no implica que estos cánones estéticos sean rígidos. Tanto en el shounen como en el shoujo, en ocasiones encontramos personajes que se salen de estos cánones estéticos, lo que también puede asociarse fácilmente a cierto tipo de discurso de género. Así, en Sailor Moon tenemos el personaje de Sailor Uranus, un personaje femenino con el pelo corto que utiliza uniforme masculino, habla como un chico y que es fácilmente confundible con un bishounen. En el caso de Saint Seiya, el personaje de Sun Andrómeda sigue el camino contrario a Sailor Uranus, tratándose de un personaje altamente andrógino, a juego con su asociación con la constelación de Andrómeda, asociada a un mito femenino. Naturalmente, y siguiendo un discurso de género que claramente asocia la masculinidad con la fuerza y la lucha, mientras que deja la delicadeza y la paz como atributos femeninos, Sun Andrómeda es mucho menos compasivo y menos violento que los protagonistas de Saint Seiya. Siguiendo con el tema del tratamiento corporal, no podríamos olvidarnos un asunto como es la objetificación del cuerpo femenino. En general, en ambos géneros es común la idealización de la figura femenina siguiendo unos cánones de belleza muy sexualizados, que tienden a crear unos estereotipos irreales pensados para resultar atractivos. Lo importante de esto, sin embargo, es que, aunque tanto en el shounen como en el shoujo utilicen esta figura, el público objetivo hace que el discurso transmitido varíe sustancialmente. Por tanto, en el shoujo este prototipo de mujer será lo que se aspira a ser, mientras que en el shounen será lo que se desea. Los mangas shounen y shoujo, como producto de consumo que son, adaptarán su temática y su estilo para atraer la atención de su público objetivo. Dicho esto, hay que señalar que la fuerza de este discurso de género debe ser matizada, tanto dentro como fuera de Japón. A pesar de la segmentación del mercado buscada por las editoriales niponas, se está produciendo cambios en los gustos de los lectores. Cada vez más existen chicas dentro y fuera de Japón que leen shounen, y lo mismo pasa con los chicos y el shoujo. Así pasa, por ejemplo, con el shonen Shingeki no Kyojin, Ataca a los titanes en Occidente, del mangaka Hajime Isayama. Puesto que es un producto cultural, el manga sigue siendo una vía para lanzar mensajes o plantear ideales, y más en el caso del shonen y el shoujo, que va dirigido específicamente a un público que está en pleno proceso de construcción de su identidad. Lo cierto es que la comparación entre el shonen y el shoujo nos indica que los discursos de género aún no han cambiado lo suficiente como para poder calificarse de rupturistas, y que el manga para jóvenes sigue segmentándose en base a una idea muy definida de los roles de género que, a poco que lo analicemos, veremos que aún es tremendamente discriminatoria hacia las mujeres.